Hola alumnitos queridos consentidos del SABES. Hoy vamos a tener una sesión donde vamos a hablar sobre algo bien importante que es la inteligencia emocional. Quiero que antes recordemos a un órgano maravilloso del que ya habíamos hablado, que es nuestro cerebro. Recuerden que en el cerebro radica la esencia de lo que somos como personas y el cerebro está organizado igual junto con los demás órganos para darnos una vida plena y saludable. Pero ahí residen funciones especiales que nos definen como personas, las funciones cognitivas y las funciones emocionales, que también se les llama inteligencia cognitiva e inteligencia emocional. Para poder hablar de lo que es inteligencia emocional, no se me vayan a marear, necesito que abordemos algo nuevo, que son las inteligencias múltiples. Una teoría desarrollada por Howard Gardner. Howard Gardner es un científico que se dedicó al estudio de lo que son las inteligencias. Él afirmaba que no hay dos inteligencias. Comúnmente se creía que solamente eran inteligentes los que manejaban conceptos matemáticos o conceptos literarios o lingüísticos. Y no, Howard Gardner dijo, hay personas excepcionales que no tienen nada que ver con las matemáticas ni con los conceptos literarios lingüísticos. Y junto con su equipo de Harvard se dedicó a investigar esta área. Él al principio encontró 8 inteligencias. Conforme fueron analizando grupos de personas, niños, adolescentes, adultos, viendo las características en lo que destacaban, llegó a la conclusión de que hay 12 inteligencias, pero hay científicos que incluso dicen que puede haber 14 inteligencias. Las primeras 8 inteligencias que Howard Gardner describió y que pudo separar fueron la visual espacial. Todos la podemos ubicar. Personas que son excepcionales para tomar fotografías, ver la parte hermosa o destacar la parte hermosa de un objeto que si ellos no lo hacen nadie lo puede apreciar. Por ejemplo, aquí en el pueblo tenemos el evento de Madonari. Ustedes han visto las pinturas hermosas que hacen los artistas en la banqueta. Algunas hasta te pueden causar vértigo porque pareciera que están saliendo de la banqueta, que hay una profundidad, ¿no? Alguien súper destacado, pues todos hemos escuchado hablar de un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci. Otra de las 8 inteligencias iniciales que él describió, pues es la musical. Una inteligencia que te permite analizar, oír, construir e interpretar música. Podemos hablar, por ejemplo, aquí en cortito de los Leones de la Sierra de Jichú, Guillermo Velázquez con el huapango arribeño, que así en fa construye canciones con una rima especial que se llama décima. En México hemos tenido cantautores espectaculares, por ejemplo, como Juan Gabriel, gente que realmente construye buena música. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia naturalista. Estas personas que tienen un don para colaborar con la naturaleza. Gente sumamente eh, extraordinaria. Por ejemplo, hay personas que incluso en la antigüedad le pueden preguntar a sus abuelos, podían localizar dónde estaban los veneros de agua. O sea, no tenía que venir un ingeniero a escarbar para buscar el agua. Estas personas podían incluso detectar dónde estaban estos veneros. Personas que siembran y les crece todas las plantitas que puedan sembrar. Personas que pueden explicar los ciclos del agua con mucha facilidad, química, todo lo que tiene que ver con la vida, con la naturaleza. La otra inteligencia pues es la súper conocida como la lógica matemática, ¿no? Estas personas que extraordinariamente son capaces de manejar los números, las operaciones y transformarlas en cuestiones prácticas de la vida. Hay otra inteligencia
que es una inteligencia, pues vamos a llamarla vieja, ¿no? Junto con la matemática, que es la lingüística, que es esta capacidad de las personas para expresar de manera oral o verbal ideas, conceptos. ¿Quiénes tienen esta inteligencia lingüística? Pues los abogados, los psicólogos, um, los maestros, la gente que es políglota, los escritores, gente como los cuentacuentos. Tenemos aquí en el municipio gente maravillosa que cuenta y escribe cosas excepcionales. Otra de las inteligencias de las 8 primeras es la corporal kinestésica, esta capacidad que tienen los seres humanos para usar su cuerpo como una herramienta. ¿Quiénes lo tienen? Los deportistas, los bailarines, aquellas personas que hacen un poema con su cuerpo, que es algo excepcional su movimiento. Hay grandes deportistas como Michael Phelps, que es un nadador que ha tenido muchísimas medallas, retirado ya, medallas olímpicas, grandes boxeadores, grandes futbolistas, grandes atletas y pues bailarines, ¿sí? Tenemos dos bailarines mexicanos que han triunfado a nivel internacional, por ejemplo en Rusia, en Alemania, en París, mexicanos, ¿no? Que se han convertido en primeros bailarines de ballet de los países que les digo. Otra de las 8 inteligencias que manejaba al inicio Howard Gardner es la interpersonal, ¿sí? Y la otra es la intrapersonal. Fueron de las primeras 8 que él escribió. La intrapersonal, como su nombre lo indica, intra viene de adentro, ¿sí? Adentro de la persona, es decir, la capacidad que tienes para conocer tus habilidades, tus intereses, tus aptitudes, tus reacciones, lo que eres, lo que haces, tu esencia. Y la interpersonal es esta capacidad, esta inteligencia que te permite interactuar con los demás, ayudarles a negociar, ¿sí? Ayudarles a solucionar conflictos. Ya ustedes con esto que les voy diciendo ya incluso ubican a nivel de profesiones y de trabajos qué inteligencia se van requiriendo para ellas. Bien, y luego viene una inteligencia nueva, la inteligencia espiritual, que esta no se había manejado como tal. Al principio se hablaba que era parte de la intrapersonal, después se separó como una inteligencia. ¿Quiénes la tienen? Pues los líderes religiosos. La espiritualidad la tenemos todos, esta inteligencia. De hecho, todos tenemos estas inteligencias, solo que hay inteligencias que son dominantes, destacadas en cada uno de nosotros y hay otras que son de apoyo o secundarias. La inteligencia espiritual tiene que ver con esta capacidad de analizar las cosas trascendentales, la vida, la muerte, tu proyecto hacia el futuro, ¿no? Tu proyecto de vida, la trascendentalidad de la vida, la trascendentalidad de la muerte, de lo que esperas de ti como proyecto. Esto es la espiritualidad. Y luego describió otra inteligencia que era la colaborativa, que al principio también estaba unida con la interpersonal, pero después la separaron como una inteligencia aparte, que es esta capacidad, como su nombre lo indica, de colaborar con los otros, de hacer trabajo en equipo. Y todos hemos visto personas que en equipo trabajan bien fregón, y hay quienes en equipo nomás no podemos o no pueden, ¿no? Eh, y luego viene otra inteligencia, la inteligencia creativa. Esta inteligencia que tienen las personas que son capaces de innovar, de encontrar un problema donde alguien no lo ve y de encontrar también una solución donde alguien no la ve. Estas son las personas que tienen la inteligencia creativa, ¿no? Personas que ven un área de oportunidad donde hay un problema. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo, que se acabaron los cubrebocas, personas súper creativas empezaron e innovadoras
a hacer su propio negocio de cubrebocas. Y hay algunos cubrebocas hechos por personas que no son de empresa, que incluso están hasta mejor que los de las empresas, ¿no? Esa es la capacidad creativa y de innovación. Hay quien habla de otras inteligencias, que es la inteligencia mecánico-constructiva. Aún no la determinan como una inteligencia como tal, pero son estas personas que construyen, que hacen maquinarias, que son capaces de hacer mecanismos complejos, eh, y que, bueno, eh, estas personas tendrían que estar en un grupo aparte. Sin embargo, si se fijan, estas inteligencias no pueden estar solas. Generalmente se acompañan entre ellas. Generalmente, por ejemplo, una persona que vamos a suponer esta inteligencia mecánico-constructiva de que les hablo o inteligencia manual, tendría que estar acompañada de la inteligencia creativa, ¿sí? La inteligencia, por ejemplo, interpersonal, eh, que tiene un abogado, si no tiene una inteligencia lingüística acompañándola, pues no va a resultar, ¿sí? Porque el abogado tiene que leer mucho, tiene que tener capacidad para dialogar, aunque tenga mucho feeling para hacer relaciones interpersonales sólidas, necesita de la otra inteligencia, ¿no? Entonces, así ustedes, bueno, pueden ver cómo se relacionan. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia emocional? Pues que al principio se pensaba que la inteligencia emocional estaba solamente o se desprendía de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Pero después se le agregó la inteligencia espiritual y entonces decía, no, la inteligencia, la capacidad de las personas emocionalmente hablando está compuesta por lo intrapersonal, interpersonal y lo espiritual. Y llegó Howard Gardner y dijo, no, la inteligencia emocional es una inteligencia aparte, que igual se interrelaciona con las otras tres, pero es una inteligencia aparte. De esta manera se construye la teoría de las inteligencias múltiples. Muy bien, vamos a retomar nuestra inteligencia emocional, ¿va? Cuando nos remitimos a hablar de inteligencia emocional, nos tiene que quedar claro que entonces la base son las emociones. Y hay algo que se llama emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Pues son esas reacciones psicológicas, fisiológicas y conductuales que podemos ver de manera manifiesta ante una situación. De tal manera que las podemos dividir en alegría, en ira o enojo, en tristeza, asco, desagrado, vergüenza, sorpresa, miedo y culpa. Esas son las emociones básicas. Hay una película muy padre que se llama Intensamente, ahí ustedes pueden ver algunas de estas emociones y su interacción. Igual no pueden estar separadas, ¿sí? Cuando hablamos de una inteligencia interpersonal, pues todas estas juegan un papel fundamental. Cuando hablamos de una inteligencia intrapersonal, lo que traes dentro, pues tienes que conocer cómo estás reaccionando. Tienes que tener esta capacidad de ponerle nombres a tus inteligencias. Y pues para analizar la parte espiritual, obvio que tienes que tener una muy buena gestión también de tus emociones básicas. Las emociones, miren, no son buenas ni malas. Yo me voy a dar una licencia científica para poder entonces decir que en base a algo fisiológico, las emociones son buenas porque son un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, las tenemos que saber gestionar porque si no las sabemos gestionar, lejos de ser una ayuda, un mecanismo de supervivencia se vuelve contra nosotros. Si lo hablamos esto un poquito en primer semestre, si no recuerdo mal, o en segundo, les voy a explicar. Por ejemplo, la alegría pues te permite disfrutar las cosas. Si vives permanentemente en un estado de alegría, paradójicamente ya no aprendes a discernir lo que disfrutas y lo que no, porque
el resto de las emociones te permite darte cuenta de lo que te hace feliz. La luz la entendemos, la vivimos, la disfrutamos y la gozamos por la oscuridad. Sabemos que hay luz por la oscuridad que podemos vivir. Sabemos que hay oscuridad porque nos damos cuenta que hay una luz. Entonces, es algo como trabalenguas, pero en realidad la alegría es un estado que nos permite disfrutar, pero requiere de lo demás. La tristeza. La tristeza nos permite despedirnos de lo que ya no es. Entonces, si no tuviéramos la capacidad de despedirnos de algo, o de sentirnos triste, pues tampoco tendríamos la capacidad de sentir alegría. La ira, el enojo nos permite defender algo, proteger algo. Igual el asco, el desagrado nos permite el rechazo de lo que no nos es bueno, de lo que no nos sirve. La vergüenza nos ayuda a analizar si algo está bien para nosotros o no. La sorpresa te activa, te pone atento, pone, lo voy a llamar así, tu instinto al máximo, ¿no? Para que te des cuenta de lo que está al lado de ti. El miedo te ayuda a protegerte. Si no sientes miedo, te puedes volver una persona muy temeraria y poner en riesgo tu vida. Por miedo a una enfermedad, pues uno se vacuna. Si no tuviéramos miedo, pues no nos vacunaríamos, ¿no? Y vendrían broncas muy grandes, por ejemplo, como la que se está viviendo ahorita, que el sarampión ya estaba erradicado y que los papás dejaron de vacunar a sus hijos porque pues ya no había sarampión, no había problema, porque empezaron a decir que no se necesitaba y ahora tenemos sarampión, cuando ya se tenían como más de 20 años sin casos de sarampión, ¿no? Entonces, sí es bien importante el miedo. La culpa te ayuda a reconocer cuando la regaste y te permite acceder a otro nivel que es el de la reparación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas emociones crecen de más y ya no cumplen su función de mecanismo de supervivencia? Pues te ahogan. Una culpa, si no cumple su función de darte a conocer que puedes reparar algo, te come y no te deja vivir en paz. Cuando un miedo pierde su función, se convierte en fobia y termina paralizándote, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que gestionemos nuestras emociones para que cumplan una función. Si no las gestionamos, entonces estamos del otro lado teniendo un problema. Ya no estamos en la zona de crecimiento, sino en la zona de problema. ¿Sale y vale? Entonces, las emociones pueden ser de gran ayuda cuando las sabemos gestionar. Ahora, esto no lo obtienes de la noche a la mañana. La inteligencia emocional es algo que vas logrando poco a poco a través del autoconocimiento, a través de mirarte a ti mismo, a través de conocerte en las relaciones con los demás, a través de tu vida espiritual. Se relacionan muchísimo. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Lo que les decía hace rato, conciencia de uno mismo, tener la capacidad de autorregularnos, tener motivación, tener empatía o reconocimiento emocional de los otros. Si no eres capaz también de reconocer las emociones de los demás, pasas por encima de ellos y los atropellas. Y las habilidades socioemocionales, que vamos a hablar posteriormente de ellas, pero que tienen que ver con esta capacidad de gestión de tus propias emociones. ¿Qué pasa cuando no eres capaz de tener conciencia de ti mismo y de tus emociones, de ser asertivo, de autorregularte, de tener empatía? Bueno, pues tienes muchas dificultades con adicciones, dificultades con accidentes, porque no vas a prever, te va a valer lo que pueda estar fuera de ti, vas a ser fácilmente presa de enfermedades, no vas a planear y vas a tener muchas dificultades a nivel laboral o académico. A las personas las contratan por lo que saben. Me vuelvo para acá, no se me mareen.
a las personas en una empresa las contratan por lo que saben, pero muchas veces las terminan despidiendo por esto, por las dificultades para poner en marcha su inteligencia interpersonal, para poder meditar sobre su vida y sus proyectos. ¿Sí? Entonces, sí, por esto es bien importante la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está muy, muy ligada con la asertividad. De hecho, hay quien dice que son primas hermanas. La asertividad consiste en la capacidad de decir no, cuando en realidad quieres decir que no y vas a hacer lo correcto, lo que es el no. Y también la capacidad para decir sí, cuando tú, en términos generales, cuando tú sabes que ese sí te conviene y es bueno para tu persona. La asertividad quiere decir poner en un mismo plano lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. No somos asertivos cuando pensamos una cosa, decimos otra y hacemos totalmente otra diferente. ¿Sí? La asertividad siempre está asociada a tu bienestar, aunque eso momentáneamente no te signifique alegría, ¿sí? Porque a veces la alegría no necesariamente está relacionada con lo que queremos o con lo que necesitamos. ¿Qué se tiene que hacer para estimular? Bueno, el tema de asertividad lo vamos a ver también, es uno de los temas que vamos a ver aparte, pero no quería dejarlo pasar. ¿Qué necesitamos hacer para estimular la inteligencia emocional? Sobre todo ahorita que estamos viviendo una cuestión bien especial con lo del COVID. Bueno, primero piensa siempre en un proyecto de vida. Aunque estés muy desanimado, piensa siempre adelante. ¿Qué te gustaría hacer? Proyecta, ponte metas. Ayúdate de los 7 hábitos altamente eficaces. Uno de esos hábitos, acuérdate que es el ponerse metas, el priorizar, el tener un objetivo. Hay que buscar técnicas para el manejo del estrés. Hay quien canta, hay quien hace ejercicio, hay quien se pone a asear la casa. O sea, tú tienes que buscar tus propias técnicas. Hay otros recursos como la programación neurolingüística, el yoga o el Ho'oponopono. La programación neurolingüística también es una herramienta que te permite programarte en positivo. El yoga, bueno, son ejercicios que te permiten llegar a la relajación. Puede ser guiada y con meditación o puede ser el simple ejercicio. El Ho'oponopono, yo lo que conozco del Ho'oponopono son el aspecto musical que te lleva también a una relajación y una meditación. Hay muchas canciones muy hermosas de Ho'oponopono. Y la meditación, que les decía, no necesariamente tiene que estar relacionada con yoga. La terapia psicológica, la terapia que quieras, pero psicológica, y la creatividad. Todos estos los puedes poner a trabajar juntos al mismo tiempo. Ninguno de ellos está peleado, ¿sí? De hecho, el ir a terapia no te quita el que estés llevando a cabo un proyecto de vida o que estés buscando técnicas alternativas para el manejo del estrés, ¿vale? Entonces, así rápidamente, esto es inteligencia emocional.